Acerca de la música griega, tenemos fundamentalmente el libro de Santiago Aucerón en español, Arte Sonora en las fuentes del pensamiento heleno, editado por Anagrama en 2022. De esto sale, pues, ¿de dónde conocemos la música griega? Y aquí tenemos varios puntos. Por ejemplo, tenemos este libro de musicología griega. Y este libro de Carmen Chouaki, editado por la UNAM en el año 2000, se centra en las fuentes básicas sobre música. Obviamente hablando específicamente de los griegos. Y entonces nos habla sobre la música del pseudo Plutarco y de la obra de Aristóxeno. Aristóxeno tiene dos obras referentes a la música. Primero, la ciencia armónica y después los elementos de la rítmica. Hay otras cosas que hablan de métrica específico, no solamente de música. Y otras que hablan de música, pero ya son muy tardías, medievales e incluso por ahí alguna latina. Entonces, este recoge los tres tratados que acabo de mencionar, los traduce Carmen Chouaki, Aristóxeno, los dos, y el del pseudo Plutarco. Ahora, hablando del pseudo Plutarco, tenemos en esta recopilación precisamente esa pequeña obra sobre música de Plutarco. Así que es otra opción para acceder a esta obra sobre la música. Acá la tenemos y es pequeña, en realidad no es tan grande, vienen varias. Esta es de Manuela García Valdés para ACAL, editada en 1987. Y tenemos pues Gredos, que en un tomo junto Hefestión métrica griega y Aristóxeno armónica rítmica, están los dos tratados, y Ptolomeo armónica, que son todos los pues semejantes a este respecto. ¿Cómo era la música griega? Bueno, se conservan en algunos papiros lo que puede catalogarse como escritura musical, pero aún así queda la duda. Hay algunas aproximaciones, hay quienes han intentado revivir la música griega. A nosotros nos suena muy extraña en realidad. Tenemos, por ejemplo, la musique de l'Antiquité. Este era una colección y en este viene Res Antique, ces musiques du fond des arts. Y bueno, pues tenemos algunas melodías que, como les digo, pues a nosotros nos suenan muy extrañas en realidad. Son melodías tomadas de los poetas griegos, pero pues tocadas con los instrumentos como se supone. Primeramente habría que hablar de, cuando hablamos de la lírica griega, estamos hablando de la lira y pues hay una gran corriente de monodia. Y esto es algo que se complica para nosotros porque está hablando de un solo instrumento, por eso monos. En español tenemos todavía algunas cosas que se refieren al único, monólogo, y monodia pues es un solo canto, en este caso acompañado por un solo instrumento, y esto es lo que a nosotros no nos entra en la cabeza tan fácilmente. Estamos acostumbrados pues a grupos
que tienen muchos instrumentos. Incluso una orquesta que tiene una enorme cantidad de instrumentos y además variados. No algo tan sencillo como un solo instrumento. Quizá lo más común es cantar acompañados por una guitarra. Sería lo más cercano hablando de monodia. Claro que no existen las guitarras, pero la guitarra proviene de cítara, el mismo nombre de guitarra, así que nos podemos dar un poco idea. Aquí tenemos entonces, dice, acúsate, melomai, eros, nomos omi, dáctilos, amera, macrótatos, ecleipsis, que son pues lo que viene aquí. Entonces, por ejemplo, dice ecleipsis soprano, altus, lyric by Arquílocos. Y entonces está tomado de una obra de Arquíloco. En el caso de Dáctilos amera dice soprano, altus, Ficiot barbitos, tímpanon, lyric by Anacreon. Y pues bueno, entonces está claramente tomado de Anacreonte. En el nomos mi tenemos aulos, que es una flauta, eros, soprano, barbitos, tímpanon, lyric by Safos. Tímpano, bueno, pues se entiende que son percusiones, un tímpano, una membrana, y pues así. Entonces esta es una reconstrucción. El melomai también es lyric by Anacreon. Así que bueno, pues es un intento de reconstrucción de la música y insisto, no suena muy raro, quizás suene demasiado monótono para lo que nosotros estamos acostumbrados. Aquí tenemos otra. Esta es Musique de la Grèce Antique, Atrium Musicae de Madrid, Gregorio Paniagua. Y entonces pues aquí tenemos otro intento de reconstrucción y tenemos por ejemplo Pean Papyrus Berlin 6870, Anonymi Bellerman, primera Oda Pítica. Cuando hablamos de estas de las píticas, nemeas, etc., es Píndaro. Tenemos Papyrus Oxyrhynchus 2436, Hymn Grecian de Oxyrhynchus, Homero Hymnus, Papyrus Zenon, Cairo Fragment, Terencio Gesira, la suegra, y pues bastantes más. Himno a Némesis, himno a la musa, himno al sol, himno délfico a Apolo. En fin, entonces tenemos aquí otro intento de reconstrucción de pues la música griega. Tenemos algunos que ya no son precisamente reconstrucciones, sino que son a partir de los textos como este Le Chant de Virgile, que toma textos de Virgilio, y pues obviamente pues el gran éxito, que es el Carmina Burana, que pues se puede ver claramente cómo existen muchas versiones. Conrad Reuchlin, este es Orff, que le puso la música, la adaptó, pues le hizo la música, la compuso, pero aquí tenemos un Orfeo, otra de las obras de Orff cercanas al tema. Aquí tenemos otra de las pues muy interesantes, el Catulo y Carmina, que son las obras de Catulo adaptadas también musicalmente por Karl Orff, y el Trionfo di Afrodite, que también fue adaptado y a veces se lo menciona como una trilogía: el Catulo y Carmina, el Triunfo de Afrodita y el Carmina Burana, que son los cantos de unos aprendices de sacerdotes, de curas, no siempre tan sacros, más bien es de
cuando iban a beber y encontraban mujeres, en fin. Aquí tenemos entonces a Pavel Urbanek, la versión de Pavel Urbanek. Realmente cada una, dependiendo los coros, la velocidad, los tonos y muchas otras cosas son muy diferentes unas con otras. Aquí hay otra. Aquí tenemos otra más. Esta es de Antal Dorati, es pues una de las más o menos famosas. Tenemos aquí Carmina Burana, cantos profanos del siglo XIII y XIV. Este solo trae algunos. Y hay otra. Esta dice... no aclara bien quién es el director. Wiener Filarmónica, André Previn. Esta también es de André Previn. Aquí tenemos una más. Y pues bueno, las que ya lo adaptan de manera diferente, como en versión rock. Aquí tenemos otra, también una adaptación diferente. Y esta es muy curiosa, porque toma los cantos, pero es otro músico, René Clemency, que hace una versión totalmente diferente, con los mismos cantos. Así que pues quizá es interesante escucharla. Y pues obviamente hay algunos otros que hacen cosas ya totalmente modernas, una música totalmente moderna a partir de textos latinos, incluidos algunos de Cátulo como Nicolas Lenz, Flama Flama, The Fire Requiem. Y leyendo un poco lo que dice aquí, dice 1. Hic jacet, unus, duo, sumus vicinae, tegite specula, complorate filiae, vale frater, amici corpus inimici, deliciae meae, que prácticamente es Cátulo, cuando habla de el ruiseñor, que tiene su amada lesbia. Flama flama, ave ignis, incorpore, agnus purus, ardeat ignis. Son reconstrucciones entonces de lo que se piensa que es la música o fue la música griega, y algunas adaptaciones ya no solo de música griega sino latina, o textos latinos ya no de época precisamente de los clásicos grecolatinos, es decir, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, sino muy posteriores, como del siglo XII, XIII, XIV que veíamos con el Carmina Burana. Pero bueno, pues nos dan idea de lo que o cómo era la música griega. Ya veíamos en otro video, hablaba yo de Pitágoras y de la posibilidad que dio el conocimiento que introdujo Pitágoras entre los griegos para afinar los instrumentos y crear modos. Son los famosos modos que por ahí andan, y se dice mucho que pues no se sabe exactamente cómo era cada uno de ellos, pero pues se tiene cierta idea, menos el quién sabe qué cuál, como dice Carmen Chuaki en el libro que les presenté. Pero bueno, pues tenemos todo ese gran dilema de la música griega todavía. ¿Será que en algún momento se pueda resolver?